Has llegado a un lugar donde las sombras se mueven solas y las paredes susurran tu nombre. Si quieres seguir escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ellos ya te están observando. Ahora sí, comencemos. Antes de empezar con esta historia, quiero que pienses en algo. Todos hemos sentido miedo alguna vez en la vida, pero el verdadero terror no viene de lo que podemos ver, sino de lo que no logramos entender. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que pasan en lugares donde la luz no llega y donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón. Lo que voy a contarte no es una invención. Es algo que le pasó a alguien real, en un lugar real, en las carreteras solitarias de Michoacán. Y cuando termines de escuchar esto, tal vez te preguntes si alguna vez has estado cerca de algo parecido sin darte cuenta, porque lo más aterrador de todo es que estas cosas siguen pasando, en este mismo momento, mientras tú y yo respiramos. Ahora sí, déjame contarte lo que viví. Mi nombre es Roberto Medina Castellanos, y soy de Morelia, Michoacán. Tengo 42 años y trabajo como técnico en reparación de maquinaria agrícola. Mi trabajo me obliga a viajar mucho por todo el estado, visitando ranchos y pueblos pequeños donde la gente todavía depende de tractores viejos y equipos que ya casi nadie sabe arreglar. Todo empezó una tarde de octubre del año pasado. Había ido a un rancho cerca de Tacámbaro para revisar una cosechadora que llevaba semanas descompuesta. El trabajo me tomó más tiempo del que pensaba, y cuando me di cuenta, ya eran casi las 7 de la noche. El cielo estaba oscureciéndose rápido, y yo todavía tenía que manejar más de 2 horas para llegar a casa. El dueño del rancho, don Esteban, me ofreció quedarme a dormir ahí. Me dijo que no era buena idea andar por esos caminos de noche. Pero yo le dije que no se preocupara, que conocía bien la ruta y que mi esposa me estaba esperando en casa. Además, mi hija menor cumplía años al día siguiente y le había prometido que llegaría temprano para ayudar con los preparativos de su fiesta. Qué equivocado estaba. Si hubiera sabido lo que me esperaba en ese camino, me habría quedado en el rancho aunque fuera durmiendo en el suelo. Subí a mi camioneta, una Ford vieja pero confiable, y empecé el viaje de regreso. Los primeros 30 minutos fueron normales. La carretera estaba vacía como siempre a esa hora, con solo algunos tráileres pasando de vez en cuando. Puse música en el radio para mantenerme despierto y pensaba en la cara que pondría mi hija cuando viera el pastel que habíamos encargado. Pero entonces llegué al desvío. Normalmente yo tomaba la carretera principal que pasa por varios pueblos pequeños. Es más larga, pero está mejor iluminada y siempre hay movimiento. Esa noche, sin embargo, vi un anuncio que decía que había obras en construcción más adelante y que el tráfico estaba desviado. Las señales apuntaban hacia un camino alterno que yo conocía pero que casi nunca usaba. Era una carretera vieja, de 2 carriles que atravesaba puro monte y zonas donde no había ni un alma. Pero las señales eran claras y yo no quería perder tiempo dando vueltas. Así que tomé el desvío. Eso fue mi primer error. El camino se volvió más oscuro casi de inmediato. Los árboles a los lados eran tan altos y tupidos que bloqueaban hasta la poca luz que quedaba del cielo. Mis faros delanteros apenas iluminaban unos metros adelante, y el resto era pura oscuridad. Apagué el radio porque de repente no me parecía correcto tener música en ese silencio tan pesado. Llevaba como 20 minutos manejando por ese camino cuando vi las primeras señales extrañas. A un lado de la carretera había unos postes de luz, pero ninguno estaba encendido. Todos estaban apagados, como si alguien los hubiera desconectado a propósito. Pensé que tal vez había un problema eléctrico en la zona, pero algo en mi interior me decía que no era normal. Seguí manejando más despacio, con las manos apretadas en el volante. El camino serpenteaba entre las montañas, y cada curva parecía llevarme más lejos de cualquier rastro de civilización. No había casas, no había luces, no había nada más que árboles y sombras. Entonces vi algo que me hizo frenar de golpe. En medio del camino había una figura. Al principio pensé que era un animal, un venado o un perro grande. Pero cuando mis luces la iluminaron mejor, me di cuenta de que era una persona.
Era una mujer, parada completamente inmóvil en el centro de la carretera, dándome la espalda. Me quedé ahí sentado, con el motor de la camioneta encendido sin saber qué hacer. Toqué el claxon suavemente, esperando que se moviera, pero ella no se movió ni un centímetro. Seguía ahí parada, con los brazos colgando a los lados, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Volví a tocar el claxon, esta vez más fuerte. Nada, era como si fuera una estatua. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en esa escena no estaba bien. La forma en que ella estaba parada, tan perfectamente quieta, no era natural. Ninguna persona se queda así de inmóvil, ni siquiera cuando están asustadas o confundidas. Pensé en dar vuelta y buscar otra ruta, pero el camino era demasiado angosto y había un barranco a un lado. No tenía espacio para dar la vuelta sin arriesgarme a caer. Mi única opción era seguir adelante o retroceder varios kilómetros hasta encontrar un lugar donde voltear. Decidí acercarme un poco más, con la idea de bajar la ventanilla y preguntarle si necesitaba ayuda. Tal vez estaba perdida o le había pasado algo a su coche. Avancé despacio, muy despacio, hasta quedar a unos 5 metros de ella. Fue entonces cuando la vi mejor. Llevaba un vestido blanco, largo hasta los pies, y su cabello negro le caía sobre la espalda como una cortina. Pero lo que más me llamó la atención fue que estaba descalza, sus pies desnudos sobre el pavimento frío de la carretera. Bajé la ventanilla y le grité: «Oiga señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» Silencio total. Ella no se movió, no volteó, no hizo ningún sonido. «Señora, ¿me está escuchando? Le estoy hablando». Nada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había algo profundamente perturbador en esa situación. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que me fuera de ahí, que pisara el acelerador y pasara junto a ella sin voltear atrás. Pero al mismo tiempo, mi mente racional me decía que no podía dejar a una mujer sola en medio de la nada. Abrí la puerta de la camioneta y bajé, dejando el motor encendido por si acaso. El aire afuera estaba helado y completamente quieto. No se escuchaba nada, ni grillos ni el viento moviendo las hojas de los árboles, ni siquiera el sonido lejano de algún animal. Era un silencio tan completo que me dolían los oídos. Di unos pasos hacia ella, despacio, con las piernas temblando, aunque yo intentaba convencerme de que no había nada de qué preocuparse. Todavía estaba a unos 3 metros cuando hablé de nuevo. «Señora, por favor, dígame si está bien. ¿Le pasó algo a su coche? ¿Necesita que la lleve a algún lado?» Y entonces ella se movió. Fue un movimiento tan lento que al principio pensé que lo había imaginado. Su cabeza empezó a girarse hacia mí, pero no como una persona normal gira la cabeza. No, ella la fue rotando poco a poco, como si cada milímetro le costara un esfuerzo enorme. Y lo peor fue que su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Solo su cabeza giraba y seguía girando. Me quedé paralizado con los pies clavados en el pavimento, viendo cómo esa cabeza seguía dando la vuelta más allá de lo que ningún cuello humano debería poder girar. 90 grados, 120 grados, 150. Cuando por fin su cara quedó frente a mí, sentí que todo mi cuerpo se congelaba. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos solo había 2 huecos negros, profundos, como túneles que no llevaban a ninguna parte. Su piel era tan pálida que parecía brillar con la luz de mis faros, y su boca estaba abierta, pero no como cuando alguien va a hablar, sino abierta de una forma extraña, demasiado amplia, mostrando dientes que parecían más largos de lo normal. Retrocedí tropezando con mis propios pies. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. No era posible. Eso no podía ser real. Ella dio un paso hacia mí. No caminó como camina una persona normal. Fue más bien como si se deslizara, como si sus pies descalzos apenas tocaran el suelo. Y mientras se movía, su cabeza seguía en esa posición imposible, mirándome directamente con esos huecos vacíos donde deberían estar sus ojos. Corrí hacia la camioneta. Mis manos temblaban tanto que me costó agarrar la manija de la puerta. La abrí de un jalón, me metí de un salto y cerré de un golpe. Puse el seguro y metí reversa tan rápido
que las llantas chirriaron contra el pavimento. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, ella ya no estaba en el camino. Había desaparecido. Giré la cabeza buscándola por todos lados, pero no había ni rastro de ella. Era como si nunca hubiera estado ahí. Volteé hacia el frente de nuevo y ahí estaba, pegada al cofre de mi camioneta. Su cara estaba aplastada contra el parabrisas, esos huecos negros mirándome directamente, su boca abierta todavía más que antes. Podía ver su aliento empañando el vidrio. Sus manos, con dedos largos y retorcidos, arañaban el cristal haciendo un sonido horrible, como uñas contra una pizarra. Grité y pisé el acelerador a fondo. La camioneta salió disparada hacia atrás, pero ella no se caía. Seguía ahí, pegada al cofre, arañando el vidrio, acercando su cara más y más como si quisiera atravesarlo. Metí primera y aceleré hacia adelante, directo hacia donde ella había estado parada antes. Pasé por ese punto a toda velocidad y sentí un golpe, como si hubiera atropellado algo, pero cuando miré por el espejo, no había nada en el camino detrás de mí. Tampoco estaba en el cofre. Había desaparecido otra vez. No dejé de acelerar. Iba a más de 120 kilómetros por hora en ese camino oscuro y lleno de curvas, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. Mi respiración salía en jadeos cortos y rápidos. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Manejé así por lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 10 o 15 minutos. Cada sombra que veía a los lados del camino me hacía brincar. Cada curva me hacía pensar que la encontraría ahí otra vez, esperándome. Finalmente vi luces adelante. Luces de un pueblo. Nunca en mi vida me había sentido tan aliviado de ver civilización. Reduje la velocidad cuando llegué a las primeras casas. Había algunas personas caminando por la calle, una tienda de abarrotes todavía abierta, y más adelante vi una gasolinera. Me metí a la gasolinera y apagué el motor. Mis manos todavía temblaban. Me quedé ahí sentado unos minutos, respirando profundo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El encargado de la gasolinera se acercó a mi ventana. Era un señor mayor de unos 60 años con cara amable. «Buenas noches, joven. ¿Va a cargar gasolina?» Yo solo asentí. No podía hablar todavía. Bajé de la camioneta con las piernas débiles y mientras él llenaba el tanque, caminé hacia el frente para revisar el cofre. Había marcas, arañazos profundos en la pintura como si alguien hubiera pasado las uñas con mucha fuerza. Pero no eran arañazos normales. Eran demasiado largos, demasiado profundos. Y había algo más. Una mancha oscura que parecía sangre seca. El señor de la gasolinera se acercó cuando terminó de llenar el tanque. «¿Qué le pasó ahí en el cofre, joven?» «Parece que le pegó a algo. Yo no sé. Vengo del camino de Tacámbaro, el camino viejo». Su cara cambió inmediatamente. La amabilidad se convirtió en algo parecido a la preocupación, o tal vez al miedo. «¿Venía por el camino viejo? ¿A esta hora?» «Sí. Había obras en la carretera principal y me desviaron por ahí». El señor negó con la cabeza lentamente. «Joven, ahí no hay ninguna obra. Esa carretera está abierta. Alguien le puso señales falsas para que tomara ese camino». Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Cómo que señales falsas? ¿Quién haría eso? Él se quedó callado un momento, mirando hacia el camino oscuro del que yo acababa de salir. No fue una persona. Eso pasa a veces en ese camino. Aparecen señales que no existen, desvíos que no están realmente ahí. Es para que la gente se meta a ese tramo de carretera de noche, y cuando lo hacen, ella aparece. «¿Quién aparece?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «La mujer del vestido blanco. Dicen que hace muchos años alguien la dejó abandonada en ese camino. Ella esperó y esperó, pero nadie volvió por ella. Dicen que se quedó ahí parada tanto tiempo que su cuerpo se fue consumiendo, pero su espíritu nunca se movió. Ahora ella busca a cualquiera que pase por ahí de noche. Algunos dicen que solo quiere que alguien se la lleve. Otros dicen que quiere compañía para siempre». «¿Qué les pasa a los que la ven?», pregunté con voz temblorosa. «Algunos logran escapar como usted, pero otros, bueno, a veces encuentran sus coches abandonados en el camino días después, sin nadie adentro, las puertas cerradas desde dentro, y siempre hay arañazos en los parabrisas,
como si alguien hubiera tratado de salir, o como si algo hubiera tratado de entrar. Me apoyé contra la camioneta, porque sentía que las piernas no me sostenían. ¿Y nadie hace nada? ¿Nadie cierra ese camino? El señor suspiró. Lo han intentado. Han puesto señales de no pasar, han bloqueado la entrada, pero las señales desaparecen. Los bloqueos se mueven solos. Es como si ese camino quisiera estar abierto, como si ella necesitara que la gente siga pasando. Pagué la gasolina con manos temblorosas y le pregunté cuál era el camino más rápido para llegar a Morelia sin tener que regresar por donde vine. Él me dio indicaciones detalladas y antes de irme me dijo algo más. Joven, usted tuvo suerte esta noche, pero le voy a dar un consejo. Si alguna vez vuelve a ver señales de desvío en una carretera que usted conoce bien, no les haga caso. Siga derecho aunque parezca que hay obras o aunque parezca que está cerrado, porque esas señales no están ahí para ayudarlo. Están ahí para llevar a más gente hacia ella. Llegué a mi casa pasadas las 11 de la noche. Mi esposa estaba furiosa porque no le había contestado el teléfono, y cuando lo revisé vi que tenía 15 llamadas perdidas. No me había dado cuenta. El teléfono había estado sin señal todo ese tiempo. No le conté lo que había pasado. ¿Cómo le iba a explicar algo que yo mismo no podía entender? Le dije que había tenido problemas con la camioneta y que por eso me había tardado tanto. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos huecos negros mirándome, esa boca abierta de forma imposible, esos dedos largos arañando el vidrio. Al día siguiente llevé mi camioneta a que la revisaran. El mecánico me dijo que los arañazos en el cofre eran extraños. Dijo que parecían hechos con algo muy filoso, como garras de metal, pero que la presión necesaria para dejar marcas así en la pintura y hasta en la lámina era enorme. Me preguntó si había chocado con algo. Le dije que no sabía qué había pasado. También revisó el parabrisas y encontró algo que me heló la sangre. Había marcas ahí también, pero no del lado de afuera como yo pensaba. Las marcas estaban del lado de adentro, como si algo hubiera estado dentro de la camioneta, tratando de salir, o como si algo hubiera estado tratando de llamar mi atención desde el otro lado. Pasaron los días y yo intenté olvidar lo que había vivido. Volví a mi rutina normal, a mi trabajo, a mi familia. Pero las noches eran un infierno. Tenía pesadillas constantes. Soñaba que manejaba por ese camino otra vez y que esta vez, cuando ella se subía al cofre, el vidrio se rompía. Soñaba que entraba a la camioneta y que sus manos frías me tocaban el cuello. Me despertaba gritando y empapado en sudor. Mi esposa me decía que fuera al doctor, que algo no estaba bien conmigo. Pero ¿cómo le iba a explicar? ¿Cómo le iba a decir que había visto algo que no debería existir? 2 semanas después recibí una llamada de don Esteban, el dueño del rancho donde había trabajado ese día. Me dijo que otro técnico había ido a revisar unas máquinas en un rancho cerca de ahí, que había tomado el camino de regreso de noche y que no había llegado a su casa. Lo encontraron 3 días después. Su camioneta estaba en medio de ese camino viejo, con las puertas cerradas desde dentro y las ventanas empañadas. Él estaba en el asiento del conductor, completamente quieto, con las manos todavía en el volante, los ojos abiertos, mirando al frente, pero sin ver nada. Los doctores dijeron que su corazón simplemente se había detenido. No encontraron ninguna causa. Un hombre joven y sano, sin ningún problema de salud, y su corazón simplemente dejó de latir. Pero lo que nadie más notó, o lo que nadie quiso mencionar, fueron las marcas en el parabrisas. Arañazos profundos del lado de adentro, y sus manos. Tenía las uñas destrozadas, como si hubiera estado arañando algo con desesperación. Después de eso dejé de tomar trabajos en esa zona. No me importó perder clientes. No me importó que la gente pensara que era raro. Simplemente no podía arriesgarme a pasar cerca de ese camino otra vez. Pero lo peor de todo vino hace 2 meses. Estaba en mi casa una noche, viendo televisión con mi familia. Mi esposa y mis hijas estaban conmigo en la sala. Era una noche normal, tranquila, y entonces escuché algo, un rasguño. Venía de la ventana de la sala, un rasguño lento como uñas pasando sobre el vidrio. Me levanté y me acerqué a la ventana.
Afuera estaba oscuro porque ya habíamos apagado las luces del patio. Pegué la cara al vidrio para ver mejor, y ahí estaba ella, parada en mi jardín, con ese vestido blanco, el cabello negro cayendo sobre su espalda. Estaba lejos, casi en la orilla donde empieza la calle, pero la reconocí inmediatamente. Su cabeza estaba volteada hacia mi casa, hacia mi ventana. Me quedé paralizado. No podía respirar, no podía moverme. Mi hija menor me preguntó qué estaba viendo, pero yo no podía contestarle. Solo podía mirar a esa figura en mi jardín, y entonces ella levantó una mano, lentamente, y señaló hacia mi casa, hacia mi ventana, hacia mí. Cerré las cortinas de un jalón y me alejé de la ventana. Mi esposa me preguntó qué pasaba, pero yo solo le dije que nada, que había visto un animal y que me había asustado. Esa noche revisé todas las puertas y ventanas 3 veces. Me aseguré de que todo estuviera cerrado con llave, pero no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, en la oscuridad, vigilando. A las 3 de la mañana escuché el rasguño otra vez. Esta vez venía de la ventana de mi cuarto. Subí las escaleras despacio, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Cuando llegué a mi habitación, me asomé por la ventana con cuidado. Ella estaba ahí, pero ahora estaba más cerca. Ya no estaba en la orilla del jardín. Estaba a mitad del patio, parada bajo el árbol de mango. Seguía mirando hacia mi casa, y mientras yo la observaba, ella dio un paso hacia adelante. Cerré esa cortina también y me metí a la cama, tapándome hasta la cabeza como un niño asustado. Escuché los rasguños toda la noche, en diferentes ventanas, en la puerta de la cocina, en la ventana del baño. Cuando amaneció salí a revisar. No había ninguna marca, ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí. Pero yo sé lo que escuché, yo sé lo que vi. Desde esa noche he estado viendo a un psicólogo. Me recetó medicinas para los nervios, para dormir, para la ansiedad. Mi esposa cree que estoy enfermo, que necesito ayuda. Mis hijas me miran con preocupación, pero yo sé la verdad. Ella me encontró. No sé cómo, no sé por qué, pero me encontró. Y desde esa noche en el camino, algo cambió. Es como si hubiera creado una conexión entre nosotros. Como si al verla, al estar tan cerca de ella, me hubiera marcado de alguna forma. Ahora la veo seguido. No todas las noches, pero sí varias veces a la semana. A veces está en mi jardín. A veces la veo parada en la esquina de mi calle cuando salgo temprano al trabajo. Una vez la vi reflejada en el espejo retrovisor de mi camioneta mientras manejaba en pleno día, sentada en el asiento de atrás, aunque cuando volteé no había nadie. Cada vez está más cerca. La última vez que la vi fue hace 3 noches. Me desperté porque sentí que alguien me estaba observando. Abrí los ojos y ahí estaba ella, parada junto a mi cama, tan cerca que podía ver cada detalle de su cara pálida, esos huecos negros donde deberían estar sus ojos, esa boca abierta de forma imposible. No pude moverme, no pude gritar. Solo la miré mientras ella se inclinaba más y más cerca de mí. Sentí su aliento frío en mi cara. Olía a tierra húmeda y a algo podrido. Y entonces desapareció. Mi esposa estaba dormida a mi lado. No había sentido nada. Ya no sé qué hacer. He pensado en mudarme, en llevar a mi familia lejos de aquí, pero tengo miedo de que no sirva de nada. Ella ya sabe dónde estoy. Puede encontrarme donde sea. He investigado. He hablado con gente que sabe de estas cosas, con personas que entienden de lo que no se puede explicar. Todos me dicen lo mismo, que cuando ella marca a alguien, no lo suelta, que es solo cuestión de tiempo. No sé cuánto tiempo me queda. No sé qué va a pasar cuando ella decida que es mi momento. Lo único que sé es que cada noche que me acuesto a dormir, me pregunto si voy a despertar. Y lo peor de todo es que ya no tengo miedo solo por mí. Anoche mi hija menor, la misma que cumplió años ese día, vino a mi cuarto asustada. Me dijo que había una señora afuera de su ventana, una señora con un vestido blanco que la estaba mirando. Le dije que era una pesadilla. La abracé y la llevé de regreso a su cuarto. Pero cuando pasamos por la ventana de su habitación, vi las marcas, arañazos en el vidrio, del lado de afuera. Ahora entiendo que esto no va a terminar. No hay escape.
No hay forma de liberarme de ella. Y lo que es peor, ella ya no solo me quiere a mí. Así que si alguna vez estás manejando de noche y ves señales de desvío en una carretera que conoces bien, no les hagas caso. Sigue derecho. Porque esas señales no están ahí por casualidad. Y si cometes el error de tomarlas, si llegas a ese camino oscuro y la ves parada ahí, con ese vestido blanco y esos pies descalzos, no te detengas. No bajes de tu coche. No trates de ayudarla. Acelera y no mires atrás. Porque una vez que te ve, una vez que sus ojos vacíos se fijan en ti, ya nunca vas a estar solo otra vez. Ella va a estar ahí, esperando, acercándose poco a poco. Y cuando llegue el momento, cuando esté lista, va a venir por ti. Y no hay nada que puedas hacer para detenerla. Yo lo sé porque cada noche cuando apago las luces y cierro los ojos puedo sentirla ahí, parada junto a mi cama, esperando. Solo es cuestión de tiempo,